ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora somos hijos de Dios. Cualquier persona no es hijo de Dios. Mucha gente dice, no, es al fin del cabo que los cristianos evangélicos que tanto hablan, si a fin de cuentas todos somos hijos de Dios. Nada más falso. Usted será criatura de Dios, pero si no tiene una relación personal con Dios, usted no es hijo de Dios. El Señor Jesús incluso a estos religiosos de su tiempo, fariseos, por ejemplo, les decía, ¿no? Porque ellos le reclamaban, nosotros somos hijos de Abraham, y diciéndole a él, no somos hijos de fornicación, porque creían que él era el resultado de Jesús, había nacido de adulterio. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo. La gente que no tiene una relación con Dios, tiene un padre, no es Dios. Su padre es el diablo hasta ahora, mientras no tengan una relación con Dios a través de la fe, bajo convicción del Espíritu Santo, para que lleguen a ser justificados, reconciliados y recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, usted dirá, mi hermano, ya hemos llegado al punto de que ahora somos hijos de Dios. Entonces, ya Dios nos ha librado del pecado, ya no somos pecadores. No tan rápido, no es tan simple. Cuando nos hemos hecho hijos de Dios, Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Pero a Dios le ha placido no destruir la naturaleza vieja. Y ha dejado que esa naturaleza vieja todavía esté con nosotros. Y usted dirá, ay, ¿por qué eso hizo Dios? Nos hubiera nomás convertido y automáticamente nos hubiera hecho perfectos, ¿no? Sin pecado, infalibles, como dicen que el Papa es infalible. Yo no creo, la Escritura no avala eso. Nadie es infalible, ni siquiera los hijos de Dios, los creyentes, nosotros. ¿Por qué? Porque si es verdad que hemos sido librados de la condenación del pecado, no hemos sido librados del pecado, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y no lo digo yo para que usted diga, y el hermano Miguel, ¿de dónde saca esas doctrinas? Lo dice nada más y nada menos que el apóstol Pablo, hablando de sí mismo. Miren lo que él dice. El pecado que mora en mí, está titulada esa sección de Romanos, capítulo 7, del 14 al 25, y él habla allí de su condición humana. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado. Vemos rapidito en Romanos 7, 14, 25. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él está tratando de explicar de la manera más simbólica posible, gráfica posible. Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Básicamente lo que él está diciendo, yo a través de la ley descubro que soy pecador, porque la ley es como un espejo. Nos vemos ahí y nos vemos tal como somos, pecadores. Y usted dirá, pero si ya somos hijos de Dios. Pero recuerde, habíamos hablado de que Dios le ha dado una naturaleza nueva, pero no le ha quitado la naturaleza vieja, el pecado todavía está ahí. Más bien nos ha dado la tarea de dejar morir la naturaleza vieja. El apóstol Pablo usa muchas expresiones. El hombre viejo, el hombre nuevo, etc. Pero es básicamente eso. La naturaleza nueva, que es la naturaleza espiritual a la que Dios nos llama, y la naturaleza vieja, que es la que nos empuja al pecado, que está en nuestra carne. Y nosotros más que nadie damos testimonio de eso, como la carne nos lleva al pecado. Quizá usted diga, no hermano, pero yo ya no peco así, no peco asá, pero recuerde que hay pecados que a veces son sutiles de lo que usted hace. También es pecado cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. También es pecado cuando usted tiene esos pensamientos.
No es que esté adivinando los pensamientos de nadie aquí por si acaso, pero todos tenemos a veces pensamientos que no son agradables a Dios, y eso también es pecado. Pero ese es el resultado de la naturaleza vieja que todavía tenemos. Porque si es verdad que hemos sido constituidos o hechos hijos de Dios, no significa que no pecamos, todavía tenemos pecado. Pero lo importante es que mantenemos la relación con Dios y que constantemente estamos restableciendo esa comunión con Dios a través del arrepentimiento. Ya no para salvación, porque ya somos salvos, sino para mantener la comunión con Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. No significa que es carnal en el sentido de que él está practicando el pecado, sino que él está hablando de su naturaleza humana. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Si usted es hijo de Dios y peca, usted va a aborrecer eso, porque la nueva naturaleza y el Espíritu Santo que mora en usted le va a permitirle darse cuenta de que eso es malo, y aunque haya caído, usted lo va a aborrecer. Es diferente del hombre natural que no conoce a Dios. Él peca y ni se da cuenta, es lo normal. Él no tiene ninguna naturaleza nueva, él tiene la vieja y sigue como si nada. Esa es su naturaleza vieja, es lo más normal para él o para ella. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, pero nos damos cuenta, espiritualmente hablando, de que algunas cosas que hacemos, pues no son buenas para Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mi naturaleza humana, en mi naturaleza carnal. Y yo sé que en mí, él es bien honesto, mire hermano, el apóstol Pablo, bien honesto. Tenga cuidado cuando usted trate de decir lo contrario. Dice, y yo sé que en mí, el apóstol Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, ¿sí? Su naturaleza espiritual, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, el pecado todavía sigue. Porque según el hombre interior, espiritualmente hablando, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en la carne, en lo terrenal, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Toda esta explicación que hace el apóstol Pablo está dirigido a los nuevos hermanos para que ellos entiendan y no se confundan de que ellos han sido librados de la condenación del pecado, de la paga del pecado, pero que todavía tienen que lidiar con el pecado. Tienen una naturaleza nueva que tiene que crecer y una naturaleza vieja que tiene que menguar. Un hombre nuevo que tiene que crecer y un hombre viejo que tiene que morir. Es un proceso. Cuando nos convertimos en creyentes, automáticamente entramos en un conflicto. Por eso cuando alguien dice, te predico que aceptes al Señor Jesús y tu vida va a ser todo va a ser felicidad, no te vas a preocupar de nada. Por el contrario, cuando te conviertes, entras en un conflicto interno porque tienes dos naturalezas a partir de ese momento. Tienes naturaleza espiritual y tienes naturaleza material, humana. Y estamos llamados a dejarnos llevar de la naturaleza terrenal o a seguir la naturaleza espiritual. ¿A qué estamos llamados? Dice, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Estamos llamados a eso, a ser siervos de justicia. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, está hablando otra vez de la naturaleza terrenal, se va desgastando, esa es la expectativa, que nuestra naturaleza vieja se vaya desgastando.
y la naturaleza nueva, el interior, dice el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Aló, hermanos, es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Lo leo de nuevo. Por tanto, no desmayemos, no nos desesperemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, poco a poco. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. A eso estamos llamados, a despojarnos de la naturaleza. Y la expectativa no es que lo vamos a hacer de la noche a la mañana, tampoco, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, no creado según nosotros. No es algo que nosotros vamos a hacer o poder hacer por nosotros mismos, es creado por Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó otra vez, ese nuevo hombre no es el resultado de lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. El Señor lo creó por nosotros, para nosotros. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, está en Colosenses 3, 9, 10. En el libro de Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese, hermanos, es el futuro que Dios quiere para nosotros, pero no va a ocurrir de la noche a la mañana, y mucho menos va a ocurrir por nuestro esfuerzo. Así que no se desespere, no entre en pánico ni en ansiedad. El Señor lo va a hacer. Ya puso en nosotros el Señor la nueva naturaleza. Seamos obedientes al Señor y poco a poco iremos dejando morir al viejo hombre, poco a poco. ¿Sí? Si usted peca, como cualquiera de nosotros pecamos, pues abogado tenemos con el Señor para restablecer nuestra comunión con Dios. No crea que si usted peca tiene que otra vez convertirse, ir de nuevo y recibir la salvación. No se deje engañar por Satanás, no es así. Si usted siendo hijo de Dios peca, usted pierde la comunión con Dios, no pierde la salvación. Recuerde, la salvación no es suya. La salvación a usted no le ha costado nada. Al Hijo de Dios le costó morir en la cruz. Entonces la salvación es de Él, no de nosotros, no mía, no de usted. Estamos llamados a vivir en el Espíritu. Mas vosotros, dice en Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vuelvo a lo que comenté al inicio. Hay mucha gente que congrega, pero no han sido convencidos por el Espíritu Santo, no han llegado a convicción por el Espíritu Santo, a reconocer que necesitan un Salvador. Y por lo tanto no han recibido la fe que viene por gracia, como don de Dios. Por lo tanto, no están justificados. Por lo tanto, no están reconciliados. Por lo tanto, no son hijos de Dios. No tienen una relación con Dios. Todavía siguen en enemistad con Dios. Son enemigos de Dios. Mi amigo, sobre todo, que no conoces al Señor, si hay alguien aquí, amigo, amiga, si usted está en esa situación, en esa condición, que usted se ve y dice, bueno, yo he venido aquí practicando un montón de cosas, casi religiosamente, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de tener esa relación directa con Dios, de aceptarlo como mi Salvador y de creer que solamente por Él y únicamente por Él, porque Él es el camino, no hay otro camino, voy a llegar a satisfacer las demandas de Dios, porque Él es la verdad y voy a llegar al Padre a través de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En el mismo capítulo 8 de Romanos. Muy bien.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no andan practicando el pecado, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la paga del pecado. En consecuencia, ya no vamos al infierno. ¿Por algo que hemos hecho nosotros? ¿Por algún mérito? ¿Por buena conducta? ¿Por buenas obras? ¿Por filantropía? ¿Por amor al prójimo? ¿Por amor a un perrito, a un gatito, a un animalito en extinción? No. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar, en sustitución nuestra, en nuestro lugar. Y recién nos viene la fe salvadora, nos viene por gracia, como regalo. Hermanos, no tenemos ningún mérito, ni la fe siquiera la hemos hecho nosotros, la hemos ganado, la hemos elaborado o la hemos puesto. Es solamente cuando el Espíritu Santo nos convence y nosotros nos humillamos y lo aceptamos esa realidad, recién nos viene la fe. La justificación, la reconciliación, el estatus de ser hijo de Dios y de entrar a la vida de conflicto, como dije. Si usted es un buen creyente, usted es un creyente que está en batalla, porque su carne le va a estar presentando batalla, no el fin de semana nomás, no a fin de mes, todos los días usted está luchando con su carne. Y mientras su naturaleza nueva va creciendo, su naturaleza vieja va muriendo, el nuevo hombre va creciendo, el viejo hombre va muriendo. ¿Sí? Su naturaleza espiritual va creciendo, su naturaleza carnal va muriendo. Pero Dios ha querido que nosotros estemos en ese conflicto. Si usted se quiere quejar, puede quejarse con Dios. No se queje conmigo porque yo no lo he decidido así. Simplemente les estoy exponiendo qué dice la palabra de Dios. Muy bien. Finalmente, hermanos, habiendo sido hechos hijos de Dios, podemos pues decir entonces que somos más que vencedores, porque hemos vencido al mundo, ¿verdad? En Romanos 8:28 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, los que hemos llegado a ser miembros del cuerpo de Cristo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por nosotros mismos? No. Dice el versículo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez, no hay ningún mérito en nosotros. Romanos 8:37. Cuando usted comienza a combinar méritos en su vida espiritual, mi hermano, usted corre el peligro de volverse un apóstata. ¿Qué significa ser apóstata? No es el que, dejó de asistir a una iglesia, ya se apartó de la iglesia, ese es apóstata. No, apóstata es, hermano, si usted deja de confiar a través de la fe salvadora en su Salvador. Desde el momento que usted dice, el Señor Jesús murió en mi lugar, en la cruz, yo lo sé, lo entiendo, pero yo voy a hacer estas cosas para mantener esa salvación. Desde ese momento, usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Desde ese momento usted está pisoteando la sangre de Cristo, diciendo que no fue suficiente, no vale, no sirve, yo tengo que agregarle algo. El sacrificio de Cristo es único, completo y una sola vez. No nos vamos a estar convirtiendo una y otra vez y otra vez. Ay, pequé el domingo, el sábado, entonces tengo que convertirme para otra vez hacerme hijo de Dios. No, hermano. Usted tiene que tener cuidado, como cualquiera de nosotros, de saber que nuestra naturaleza nos va a llevar a pecado. Pero cuando eso ocurra, acudimos a Dios para restablecer esa comunión. Como dice Juan, abogado tenemos. Él va a abogar
Porque si Satanás nos va a acusar y va a decir, ese pecó, Miguel pecó tal día y hizo tantas barbaridades, hizo esto, esto y esto y esto. Pero mi Señor, el Señor va a decir, no hay problema, yo pagué por él. Él es nuestro abogado. Él nos va a sacar de la picota. No significa eso que estamos justificados a practicar liberalidad. Tengan mucho cuidado, no me malinterpreten, por favor. Si yo me digo que soy creyente y practico el pecado y me siento bien o no me siento mal por el pecado, lo más seguro es que nunca he sido hijo de Dios, no me he convertido todavía. Entonces, si algo así está pasando en alguien, reflexione, hermano, póngase a cuentas con Dios, analice su vida espiritual. Y si no ha recibido la convicción del Espíritu Santo y la fe, la justificación, la reconciliación, usted no es hijo de Dios todavía. Y si no es así, hágalo. Sobre todo para las personas que no son creyentes en Cristo Jesús, que quizás simpatizan con las enseñanzas de la Biblia y que están aquí. Si es la primera vez que usted es confrontado a esta situación de decir, realmente necesito un Salvador, y si usted quiere que le ayudemos a orar, no necesariamente quiero que venga aquí. Quiero que de repente levante su mano cuando le digamos y vamos a poder orar por usted. O mucho mejor, aunque no levante la mano, se puede acercar a alguno de nosotros, los hermanos y hermanas. Mujeres pueden acercarse a hermanas, varones pueden acercarse a hermanos, y podemos hablar un poquito más en detalle sobre cómo llegar a Dios el Padre, si ese es el caso. Voy a pedir que la iglesia, por favor, ponga sus rostros, su cabeza mirando hacia abajo. Y voy a pedir, nadie mirando a los demás, sin mirar a nadie, por favor, todos mirando abajo. Esto es muy personal. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y siente que el Espíritu Santo le ha convencido, le ha dado convicción de que es pecador y que necesita salvación, y quiere que oremos por usted, quiere que le ayudemos, que le expliquemos de repente más con la Escritura y le guiemos a los pies de Jesús para que de esta manera finalmente llegue a ser hijo de Dios, puede levantar su mano. Nadie está mirando. Levante su mano si quiere que oremos por usted. Usted amigo, usted amiga, si no conoce al Señor Jesús. No tenga temor, no estamos aquí para señalar a nadie, no vamos a mencionar nombres, nada de eso. Pero queremos orar por usted. Si todos tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, no hay problema entonces. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero no se olviden, aunque no haya levantado la mano, si más después usted quiere hablar con cualquiera de nosotros, alguno de nosotros, los hermanos aquí o las hermanas, siéntanse libres de acercarse a nosotros y podemos conversar y podemos orar, ¿por qué no? Y guiarle los pies de Cristo si es necesario. Vamos a terminar orando. Santo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por exponer tu palabra, por abrir las Escrituras y mostrar lo que tú tienes para enseñarnos. Gracias, Padre, porque somos hijos tuyos, absolutamente sin ningún mérito nuestro y absolutamente con todo el mérito de tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias por ese amor tan infinito que enviaste a tu Hijo a morir en lugar nuestro. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros y no nos abandona. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, para esta lucha que tenemos mientras estamos vivos aquí en este mundo, en esta tierra, luchando contra nuestra naturaleza humana, carnal. Ayúdanos a salir victoriosos día a día, Señor. Y cuando caemos, restáuranos, Padre amado, para mantener nuestra comunión contigo. Gracias por todo, Padre Santo. Bendice a cada uno de los presentes aquí y a los que no pudieron venir. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.